Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo número 64. Y vamos a considerar un versículo, el verso 8. Y antes de leerlo, diga conmigo: la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén. Versículo 8, ¿estamos listos? Gloria al Señor. ¿Cuántos se sienten bien esta mañana, hermano? El salmista le ordenaba al cuerpo y le decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Usted ordénele a ese cuerpo que se sienta bien, que está en el mejor lugar, que está en la casa de Dios, que aquí envía Dios bendición, que aquí Dios bendice a los que le bendicen, aquí Dios honra a los que le honran. Sí, Señor. Y Jehová me pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma. Y dará vigor a mis huesos, y seré como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Dará vigor a mis huesos. Oh, gloria a Dios, que Dios es bueno. Verso 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. La buena noticia es que usted y yo no venimos del mono, ni del chango, ni de la selva, ni de los animales. Usted y yo somos creación, hechura de Dios. A Dios le plació hacernos a su imagen y semejanza, y esta mañana honramos a ese Dios que nos hizo de esa manera. Padre, te damos gracias por la bendición de este día. Te damos gracias porque estamos en tu casa, porque hemos venido, Señor, para aprender de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra no vuelva vacía y encuentre tierra fértil, donde, Señor, tu palabra crezca en medio de nosotros. En el precioso nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos en esta mañana a hacer lo que tú quieres que hagamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Vamos a compartir esta mañana la lección. Y la lección se titula El proceso de Dios. Diga conmigo esta mañana: el proceso de Dios. En esta ocasión vamos a compartir entonces este tema. Y Dios tiene un proceso con cada ser humano que viene a este mundo. ¿Sí? Platicaba con alguien ayer mientras me recortaba el cabello y le hablaba yo de las tres partes de nosotros: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y le explicaba yo que el espíritu es eterno. Una vez que nacemos, Dios pone espíritu en nosotros. Y nuestro espíritu nunca muere. Muere el cuerpo, el cajón, la habitación donde vive el alma y el espíritu, pero el espíritu es eterno. Y le decía yo que la parte que Dios va a juzgar es el alma, donde está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y él se detenía un momento con la tijera en la mano y movía la cabeza y como que no, dice: es que nosotros, él cree en Buda. Es que nosotros, dice, creemos diferente. Nosotros creemos que volvemos a nacer. Y estuvimos dialogando un buen momento y le dije: mira, cada ser humano que viene a este mundo, Dios lo trae a este mundo con un propósito. ¿Sí? Hay un proceso que Dios establece en cada ser humano para hacer la voluntad de Dios. Algunos no siguen el proceso, le dan la espalda a Dios, no quieren saber nada de Dios, pero un día dice la Biblia que todos un día vamos a morir y después de la muerte viene el juicio. Yo le decía esto a este muchacho y él se quedaba viéndome. ¿Juicio? Le digo: sí, según nuestro comportamiento. No creas tú que Dios va a tratar igual a los hombres y mujeres que fueron buenos y a los asesinos que hicieron daño. Obviamente Dios es un Dios justo.
Bueno, ahí se queda la palabra plantada en el corazón de una persona. Pero esta mañana vamos a hablar del proceso de Dios. El proceso de Dios. Y esta semana, mientras yo puse allí en el boletín con un diferente título de lo que voy a hablar esta mañana, un Dios de oportunidades. Si usted leyó el boletín, ya se dio cuenta más o menos el tema que vamos a compartir, que vamos a desarrollar. Y entonces yo escribía en esta semana este mensaje para este día domingo por la mañana. Y recordaba el tiempo de mi infancia. ¿Cuántos se acuerdan de su infancia, hermano? Gloria a Dios. Y me recordaba en el tiempo cuando yo le ayudé a mi padre en el campo. Le ayudé a sembrar la tierra. Y me acordaba de aquellos momentos cuando sembrábamos el algodón. A lo mejor usted ni conoce el algodón, pero lo trae puesto. Ahí trae vestimenta de algodón, ¿verdad? Y recordaba yo aquellos momentos cuando yo le ayudaba a mi padre a sembrar la tierra, a sembrar ese algodón que en aquel entonces se sembraba por aquella zona donde mi padre tenía una parcela, un rancho, una finca. Y me acuerdo que un día mi padre hizo un trato conmigo. Yo estaba entre los 10, 11, 12 años y hizo un trato conmigo. Dijo: hijo, si tú me ayudas este año a sembrar toda la tierra, eran como unas 12 hectáreas, unas 30 acres. Si tú me ayudas, yo te voy a dar un pedazo para ti, para que tú lo siembres. Y entonces yo le dije: está bien, papá, como usted quiera. Él era el papá, pues yo era el hijo. Lo que él dijera estaba bien. Y me acuerdo que mi padre tenía su parcela y había un camino enfrente. Y frente al camino estaba la casa, por donde pasaba el camino, una casa pequeña, hermano. Yo nací en una casa pequeña, no de muchas recámaras como hoy se usan, una sola recámara para toda la familia. Y me acuerdo que junto a la casa, a unos 50 pies, como de aquí a donde está el sonido, estaba el corral de los animales, donde mi padre tenía muchas vacas, tenía muchos caballos, muchas bestias que usábamos para arar la tierra. Y me dice mi padre: te voy a dar una hectárea, la hectárea que está aquí frente al camino, si tú me ayudas a sembrarlo de atrás. O sea, yo te doy una hectárea para que tú la siembres y me ayudas a sembrar 11 hectáreas atrás. Yo dije: pues está bien. Pues así lo hicimos un trato, mi padre y yo. Y me acuerdo yo que en ese año llovió mucho, llovió bastante. Y toda la lluvia que caía sobre el corral, donde estaban los animales, un corral grande, más grande que este lugar, donde estaban todas las bestias, toda el agua que caía ahí se escurría sobre la hectárea que yo había sembrado. Y aquel desecho de los animales era como un fertilizante, como un abono para la tierra. Oiga, ¿qué cree? Toda la hectárea que yo sembré frente al camino, las matas estaban más grandes que yo, bien altas, bien bonitas. Y mi padre me dijo: hijo, vas a levantar una buena cosecha. Y luego yo miraba para las otras 11 hectáreas para atrás y las plantas estaban chiquitas. Y yo sentí un poquito de cosa con mi papá, porque pues él puras plantas pequeñas y yo puras plantas bien grandes, hermano. Pero saben una cosa, las plantas que mi papá, yo le había ayudado a sembrar, el algodón, chiquitas, estaban llenas de flores y llenas de fruto. Y las que yo había sembrado casi no tenían nada, puras hojas, hermano. Grandotas, vistosas, bonitas, hermosas, pero puro follaje. Casi no tenían flores, casi no tenían bellotas, no tenían lo que es donde va a salir el algodón, no tenían casi nada de fruto. Pero mi padre me había dicho: vas a levantar una buena cosecha. Y yo decía: pues ¿dónde está? No la veo. Y mi padre salía por la mañana y veía aquello y dice: vas a levantar buena cosecha, hijo. Y yo no veía nada y le dije un día: ¿cómo que voy a levantar buena cosecha? Usted es el que va a levantar buena cosecha. Todas esas plantitas enanas que tiene tan llenas de cosecha, pero yo no tengo nada. Dijo: no, mi hijo, falta el proceso. El proceso. Yo estaba bien inexperto en la agricultura.
Falta el proceso, hijo. Y un día por la mañana dijo, vamos a hacer el proceso que hay que hacerle a estas plantas. Y me dio un machete. ¿Cómo le llaman ustedes? Machete. Y él agarró otro. Dice, vamos a cortarlas a la mitad. Este se llama, dijo, el proceso de la poda. Oye, ahí andamos. Yo, a mí, estas las lágrimas se me salían. Estaba cortando las plantas casi a la mitad. Y mi padre dijo, hay que cortarlas para que ya no crezcan y ya no usen el vigor para crecer, sino para producir cosecha. Oiga, pasaron 2 semanas de que haber hecho aquello, de haber quitado todo eso, el proceso de podar todas las plantas que estaban frente al camino en esa hectárea. Oiga, y que se van llenando de flores, hermano, de fruto, de capullo. Y la palabra de mi padre se cumplió. Levantamos, tanto él como yo, una cosecha bien grande, bien provechosa. Gloria al Señor. Pero hubo un proceso. Tuvo aquella planta que pasar por un proceso. Nosotros nacemos en esta tierra, en este mundo. Dios nos permite venir. Dios pone aliento de vida en nosotros. Dios sopla vida, espíritu en nosotros. Pero durante el tiempo de nuestro crecimiento, a veces Dios tiene un proceso para con nosotros. Porque muchas veces somos puro follaje, hermano. Pura apariencia. ¿No le ha tocado? A veces somos pura apariencia. Lo que se mira nomás. Y a veces Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros, para que nosotros demos cosecha al 100%, para que nosotros seamos productivos, para que nosotros seamos en sus manos instrumentos poderosos en sus manos. Yo nunca me imaginé que iba a estar detrás de un púlpito. Cuando vivía en Chicago, recién casado con mi esposa, con mis primeros 2 hijos, jamás me imaginé. Y un día que Tino, que está aquí esta mañana, me dijo que me había soñado con una Biblia en la mano y predicando, yo me tiré una gran carcajada. Pero Dios tenía un proceso, como lo ha tenido contigo, como lo ha tenido con nosotros. Dale la gloria a Dios, porque en ese proceso Dios nos pule. Pasamos por un proceso para que Dios nos pula y nos usa para su gloria. Entonces, aprendí algo en aquel entonces con mi padre sobre este problema del proceso de la poda. Bien, en la vida a nosotros los cristianos, Dios tiene también un proceso para cada uno de nosotros. La escritura que leíamos al principio, el profeta Isaías, capítulo 64, versículo número 8, decía de esta manera: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Así dice. Si así dice la palabra del Señor, hermano, considérese usted siempre como hijo. Si la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, está diciendo que tú y yo somos sus hijos. Dale gloria a Dios, porque nosotros en la iglesia, los creyentes, tenemos que asimilar esa verdad, que nosotros somos hijos de un Padre. No solamente nuestro Padre biológico, sino nuestro Padre celestial. Y dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Qué somos nosotros, hermano? Barro. Así dice la palabra. Del polvo fuimos tomados, dice Génesis al comenzar la palabra del Señor en los comienzos. Del polvo fuimos hechos, del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. ¿Sí? Entonces somos barro. Y tú el que nos formaste, ¿quién nos hizo? Dios. Dios nos hizo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos la obra del arquitecto, del Dios todopoderoso, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Somos su obra, la obra de sus manos. Eso somos nosotros. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él es eterno, Dios puso en nosotros un espíritu que es eterno. Dios es el alfarero, el que nos hizo, y nosotros somos barro. Él nos da forma según la obra de sus manos, según como Él lo desea, según como Él lo quiere. Bien. Esto habla del alfarero, esto habla del barro y esto habla de la alfarería.
La alfarería es el arte de elaborar o construir o fabricar objetos de barro. Es el taller donde se fabrican los objetos de barro cocido o horneado. Usted conoce ya quizá de esto. En una ocasión me acuerdo que íbamos saliendo de la ciudad de Monterrey rumbo aquí a Houston, a Pasadena. Y íbamos saliendo y nos detuvimos ahí a tomar unos refrescos. Y ahí me di cuenta cómo trabaja el alfarero. Estaba alguien moviendo la rueda con su pie, dándole vuelta, y con sus manos estaba formando una vasija de barro. Y yo vi con mis ojos, claro, miré cómo es el proceso, cómo se fabrica la vasija de barro. Entonces la alfarería es el arte donde el alfarero fabrica los objetos de barro, taller donde se fabrican los objetos que después son puestos en el horno para que tengan resistencia y dureza. Desde el comienzo de la humanidad, el ser humano ha creado vasijas de barro para usarlas según le plazca. Y para entender un poquito esto, hermanos, les voy a relatar un poquito lo que quiere decir la enseñanza que vamos a compartir esta mañana sobre el proceso de Dios. Tiene un proceso el fabricar las vasijas de barro. Número uno, el alfarero. Él es el artesano que forma con el barro en sus manos una vasija que le da forma según le place. El alfarero. El barro es la tierra, es el ingrediente que mezclado con agua se suaviza y poco a poco se usa hasta hacerla blanda y manejable para que el alfarero le dé la forma que él quiere. La rueda, el alfarero hace girar la rueda y así con sus manos poco a poco, pacientemente, le va dando forma a la vasija. Y el horno es donde la vasija, después de terminada, puesta al aire, al viento para que se seque un poco y no se despedace, y con cuidado es trasladada y puesta en el horno, donde el calor del horno la hace fuerte y resistente. Así es el proceso. Entonces, número uno, Dios es el alfarero. Amén. Dios es el artesano. Dios es el que fabrica el vaso, la vasija, el instrumento, el ser humano. Dios es el que hace la primera parte de nosotros. Él nos construye, Él nos hace con sus manos. Él es el artesano, el alfarero que nos da forma con sus manos. Él hace de nosotros vasijas de barro útiles. Útiles para su obra. ¿Cuántas personas que han sido contribuyentes a la humanidad, que han ganado los premios Nobel, que han hecho obras que merecen el reconocimiento, que han hecho algo bueno delante del Señor? Entonces Dios, el alfarero, tiene un plan específico con cada vasija, con cada uno de nosotros. Dice que somos hechura de sus manos, que nosotros somos el barro, que Él es el alfarero, que Él nos forma, Él nos da forma, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas que nos suceden son para bien. Así es que lo que Dios hace es para bien. Dele gloria a Dios, que lo que Dios hace en nosotros es para nuestro bien. El alfarero tiene un plan específico con lo que Él quiere formar, con la vasija que Él quiere moldear. Él sabe el final de cada uno de nosotros. Él no solamente conoce nuestro comienzo, no solamente conoce lo actual del día de hoy, sino que Él conoce el final. Y Él nos procesa y nos da forma para usarnos. Entonces, cuando Dios nos moldea, nos forma, nos pasa por ese proceso. Él mira el producto terminado, pero tiene que procesarlo, tiene que hacer algo con el barro. Y así como el gran escultor Miguel Ángel podía sacar un ángel de un pedazo de piedra inservible y feo, así Dios saca de nosotros algo hermoso para usarlo para su gloria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Lo que usted está haciendo, las cosas buenas que usted está haciendo, eso le da gloria a Dios. Gloria al Señor. Efesios 2:10 dice que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Dice, somos hechura suya. Efesios
carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya. Dios nos hizo. Nunca se agarra el cuento de que usted y yo venimos de la teoría de Darwin y que aquí. No, mi hermano, usted y yo somos hechura de Dios. Somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Dios. Gloria al Señor. Luego Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó a moldearnos nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dele la gloria a Dios, que Dios está trabajando contigo y conmigo. Dios está haciendo algo contigo y conmigo. ¿O no está haciendo Dios algo con nosotros, hermano? ¿Cuántos andábamos en los vicios? En la tomada, en el cigarro, en el alcohol, en la droga. ¿Cuántos? Sin embargo, llegamos un día a los pies de Jesucristo, le entregamos nuestra vida al Señor, le pedimos perdón por nuestra vida y hoy Dios está en un proceso. La vasija de barro se está formando, se está procesando. Dios está haciendo algo hermoso en nosotros. ¿Cuántos son de Monterrey? Antes éramos codos. Ahora somos generosos. Estamos en el proceso. Dale gloria a Dios, hermano. Estamos en el proceso. Dios está tratando con nosotros. Todo está bien, decía un hermano, nomás no me toque la billetera. Y ahora nos desprendemos, mandamos para las misiones, mandamos ayuda a otros países, mandamos ayuda a otras iglesias que están menos bendecidas que nosotros. Hoy podemos ser generosos y ayudar a la obra del Señor porque Dios ha actuado en nosotros con un propósito de un proceso para nuestro bien. Porque la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada, hermano. Todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Es una ley que Dios ha puesto. Todo lo que tú inviertas en el reino de los cielos, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar y Dios te va a dar en abundancia. Y dice la Biblia, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, pero hay quienes reparten y vienen a ser bendecidos de parte del Señor. Y Dios les añade más. Bendito sea el Señor. Bien, la palabra que estábamos leyendo, somos hechura suya y estamos persuadidos que Dios nos perfeccionará cada día hasta el día de Jesucristo. Entonces, número uno, Dios es el alfarero, Dios es el artesano, Dios es el arquitecto, Dios es el constructor, Dios es nuestro Padre. Nosotros somos el barro, dale gloria a Dios. Nosotros, tú y yo, somos el barro manejable en las manos de un Dios que es el alfarero. En el libro de Romanos nos dice, hablando de que nosotros somos el barro, dice Romanos capítulo 9, versos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces quizá le hemos dicho al Señor, ¿por qué me hiciste así? En su carta el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dele gracias porque usted es como es. Que no hay otro como usted, usted es único. Tenemos la huella digital diferente, todos, nadie es igual. Gloria a Dios, no hay copias. No hay fotostáticas, todos somos originales. Dele gloria a Dios porque usted y yo somos la hechura de Dios original. No hay nadie como nosotros. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No les place a Dios hacer lo que quiera con nosotros? A unos nos hizo así de una apariencia bajita, a otros los hizo altos, a otros delgados, a otros más obesos, a unos blancos, a otros morenos. Gloria a Dios, hermano, qué lindo
que llevamos la imagen de Dios, que Dios nos hizo únicos, así como somos. Qué lindo que usted y yo somos diferentes, que no hay nadie igual que usted, nadie igual que yo. Gloria a Dios. Dios nos explica mejor esto del proceso del barro en las manos del alfarero en el libro de Isaías, de Jeremías, perdón, capítulo 18 del 1 al 6. Vamos ahí, vamos a leer esta palabra del Señor. Jeremías 18, capítulo 18, versículo 1 al versículo 6. Y dice de esta manera: palabra de Jehová, dice el verso 1, que vino a Jeremías, al profeta de Dios, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Dios le dice al profeta: levántate, vete a la casa del alfarero, que ahí voy a hablar contigo. Dios quería que el profeta mirara el proceso, que comprendiera que el propósito de Dios es hacer vasos de barro para usarlos. Este pasaje bíblico nos ilustra a la perfección que Dios deseaba hacer una declaración acerca de su trato con el pueblo de Israel. En lugar de simplemente anunciar el principio, cuando al profeta que descendiera a la casa del alfarero para observar mientras trabajara, Jeremías obedeció y comenzó a mirar al artesano. Fue a la casa del alfarero y comenzó a mirar cómo se hacía la vasija de barro. Luego dice literalmente: y descendía a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Como les dije, el artesano, el alfarero, tiene una rueda que gira, donde pone el pedazo de barro suave, moldeable, y le da forma. La rueda representa el mundo, hermano. La rueda representa millones de criaturas que Dios quiere formar con sus manos según le plazca. Dios es soberano. Y dice el verso 4 del capítulo 18 de Jeremías: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Se desbarató. ¿Cuánto les ha pasado que se les ha caído un vaso de vidrio o un vaso de barro y se ha quebrado? Mientras el alfarero trabajaba en la rueda, dándole forma a un pedazo de barro, haciendo una vasija, la vasija se quebró. ¿Y cuántas veces, hermanos, mientras nos está pasando el proceso de Dios, nos desbaratamos, nos caemos, sucumbimos, fracasamos y caemos sin fuerzas? Esto nos enseña a nosotros la fragilidad humana. Cuán frágiles somos, hermano. Cuán frágil es usted y cuán frágil somos todos nosotros. Siempre pienso en el oxígeno, en el aire que respiramos todos los días usted y yo. Gratis. No nos cuesta nada. Dios nos da el oxígeno a todos, a buenos y a malos. ¿Sí? Siempre pienso en eso. Y cuando se cerrara la valvulita del aire, si nosotros dejáramos de respirar un par de minutos, hermano, caemos en el suelo, dejamos de existir, el corazón deja de palpitar, el oxígeno no llega a los pulmones no derraman el oxígeno por todo el cuerpo, no se pasa a través de la sangre el oxígeno y inmediatamente usted y yo dejamos de existir. Cuán frágiles somos que en un par de minutos podemos irnos de esta tierra. Dale la gloria a Dios. Reconozcamos esta mañana nuestra fragilidad. Cuán débil somos. ¿Qué pasó durante el proceso? La vasija se quebró, se echó a perder. Aquí podemos ver la fragilidad, criaturas frágiles. Nos podemos echar a perder fácilmente. Los problemas de la vida nos pueden quitar el gozo y la alegría y hasta el deseo de vivir.
Un problema emocional, hermano, te puede hacer tanto daño, te puede desgarrar tu interior, te puede quitar el deseo de vivir y hasta deseos de quitarte la vida vas a tener. Cuán frágil somos. Qué fácil podemos quebrarnos. Qué fácil podemos nosotros sucumbir ante los problemas de la vida. Porque Dios dice que somos frágiles. Dice literalmente, la vida es como un día. O sea, para Dios la vida de nosotros es como 24 horas, hermano. Algo que aparece y desaparece pronto. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, dice la palabra del Señor. En otra parte de la Biblia dice que la vida de nosotros es como una vigilia. ¿Sabe cuánto es una vigilia? 3 horas. 180 minutos. Así de frágil es nuestra vida. Así de sencillo tenemos que entender que es nuestra vida. Y la vida, dice, es como la hierba del campo. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Cuán frágil somos, hermano. No somos eternos. No somos eternos en este cuerpo, pero en el espíritu somos eternos. Somos frágiles. Somos frágiles. La pregunta es que el pedazo de barro, la vasija que se estaba haciendo, era frágil, se quebró. La pregunta es, ¿termina nuestra vida porque somos frágiles? Nuestra vida no termina porque tú y yo seamos frágiles. Hay un proceso de Dios. Dice literalmente la escritura que estamos leyendo aquí en Jeremías capítulo 18, que el alfarero volvió a tomar el pedazo de barro y lo volvió a formar. Le volvió a dar forma. O sea, tu vida no termina porque te caíste, porque tropezaste, porque tu vida es un fracaso. Tu vida no termina ahí. Dios vuelve a tomarte en tus manos. Dios vuelve a procesar la vasija. Dios vuelve a hacer el barro. Dios vuelve a moldear tu vida. Dios vuelve a darnos forma. O sea que no termina con nuestra fragilidad, porque Dios es soberano. Y Dios en su soberanía, a Él no le va a gustar que usted y yo quedemos tirados. Él nos levanta, Él nos endereza, Él nos da forma nuevamente. Él hace de nosotros nuevamente una nueva vasija según le plazca para su uso. Dale gloria a Dios, que Dios no se complace en los caídos, en los quebrados, en los tirados. Dios los levanta para volverlos a moldear. ¿Qué hizo Dios con aquel pedazo de barro que se echó a perder? ¿Lo tiró a la basura? ¿Abandonó su obra? No. Comenzó el proceso, comenzó la poda, comenzó la transformación. Y usted y yo tenemos ahora algo diferente que Dios ha puesto en nosotros que no teníamos antes. ¿Por qué? Porque comenzó el proceso de Dios. Dios nos tomó nuevamente y nos dio una forma diferente. Dios nos capacitó ahora para resistir lo que no podíamos resistir antes. Dale gloria a Dios, porque ahora Dios nos ha equipado para ser más fuertes. Bendito sea el Señor. Comienza el proceso, comienza la poda, comienza la transformación. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios. O sea que Dios no se complace con que usted esté tirado, con que usted esté quebrado. Dios se complace en que usted tenga la forma correcta de la vasija útil que Él quiere usar en sus manos. Gloria al Señor. Con paciencia Dios vuelve a moldear nuestra vida. Ese fracaso que tuvimos, Dios lo deja a un lado, vuelve a tomar la vasija, vuelve a darle forma, empieza el proceso nuevamente, porque Dios quiere usar esa vasija para su honra y para su gloria, hermano. No te des por vencido cuando vengan los fracasos, no te des por vencido cuando vengan las derrotas. Dios tiene planes contigo, hay un proceso, hay una poda, hay una transformación, hay algo que Dios va a hacer con nosotros. Dios nos va a capacitar para que nosotros seamos más fuertes y nosotros seamos más capaces y más duros para enfrentar los problemas. Con paciencia Dios vuelve a moldear aquel pedazo de barro para darle forma según su deseo.
Con paciencia Dios nos levanta de las caídas. Con paciencia Dios nos saca del lodo cenagoso y nos pone en un lugar especial. Nos pone sobre la roca. Dale gloria a Dios. Que Dios nos pone sobre Cristo. Dios nos ubica en el lugar de Cristo. Dios nos sienta a la par de Cristo en lugares celestiales. Gloria a Dios. Fíjese muy bien lo que dice Dios en la palabra que estamos leyendo. El alfarero vuelve a tomar aquel pedazo de barro y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Después viene el verso 5 y dice: entonces vino a mí palabra de Jehová. Era lo que Dios le quería enseñar al profeta Jeremías, que mirara en la casa del alfarero. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué está diciendo Dios esta mañana? Así precisamente, así como se hace el barro, así como se forja la vasija, así como se forma, así como se fabrica, así somos nosotros en las manos de Dios. Y dice: ¿no podré yo como Dios hacer lo mismo con ustedes? Así como el alfarero está fabricando la vasija, ¿no podré yo hacer lo mismo con ustedes? Cuando se quebrantan, cuando tienen problemas, cuando vienen los fracasos a nuestra vida, cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por momentos difíciles, ¿no podré yo volverlos a tomar en mis manos y darles nueva forma otra vez? ¡Oh, gloria a Dios! Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que hace de nosotros nuevamente una vasija para honra y gloria de su nombre. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando nos quebrantamos? Cuando estamos solos, cuando estamos tristes, cuando a veces pareciera que no tenemos esperanza. Viene Dios y nos conforta, nos da aliento. Dios nos capacita nuevamente y nos inspira a seguir adelante. ¿Sabe una cosa, hermanos? La buena noticia para esta mañana es que Dios nunca nos va a dejar solos. Dije, la buena noticia es que Dios nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar solos. Y mucha gente se preguntaba: ¿dónde está el Dios de José? Aquel jovencito que por envidia a sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Dónde está el Dios de José? ¿Por qué tuvo que ser vendido como esclavo? ¿Dónde está el Dios de José? ¿Dónde está la palabra de Dios que Dios bendeciría a la descendencia de Abraham y a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los nietos de los hijos de los nietos? ¿Dónde está la promesa de Dios? Mucha gente se preguntaba, quizá en aquel entonces cuando estaba viendo la condición de José, que José estaba como esclavo. Peor aún, José fue puesto en la cárcel injustamente. Y la gente quizás se preguntaba en aquel entonces: ¿dónde está el Dios de José? ¿Sabe qué, mi hermano? Había un proceso para José. Porque Dios tenía planes para José. José se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Dios puso anillo en su dedo para que él fuera el dirigente, el líder de aquella gran nación de aquel entonces. Había un proceso. Las caídas y los fracasos que a veces usted y yo tenemos, hermano, las tribulaciones que a veces pasamos, es el proceso de Dios para llevarnos a otro nivel, para llevarnos a otra altura, para llevarnos a la cima de la montaña, para llevarnos a ver la gloria de Dios. Es el proceso de las manos de Dios, del alfarero, moviendo el barro según su voluntad. Dios no nos va a dejar solos, dije. La buena noticia es que Dios nunca nos va a dejar solos. No dejó solo nunca a José, siempre estuvo con él. Pacientemente José esperó y le llegó su turno. Pacientemente el alfarero fue formando a aquel joven hasta convertirlo en un gran hombre poderoso de aquel entonces en el pueblo de Egipto. No, Dios nunca nos va a dejar solos. Elías fue un hombre que huyó por el desierto. Deseó morirse en cierta ocasión y luego Dios lo sacó de su depresión espiritual y lo llevó a un ministerio más próspero, más poderoso, más fuerte. En el proceso Dios quiere llevarte a una vida mejor. En el proceso Dios quiere llevarte a una vida de victoria. En el proceso Dios quiere capacitarte para que seas mejor cada día, que seas un vaso de honra para su honra y gloria. No, hermanos, Dios nunca nos va a dejar solos. Nunca estaremos solos. Dios siempre estará con nosotros.
En el proceso, Dios nunca nos va a dejar solos. Dios no dejó solo a Job. Job padeció, estuvo enfermo muchos años. Vivió la tortura de un cuerpo que lo atormentaba. Vivió una enfermedad que lo agonizaba. Vivió momentos difíciles en su cuerpo, en su salud. Y pareciera que el final iba a ser un final trágico. Pero dije, Dios nunca nos va a dejar solo. Dios no dejó solo a Job. Al final Dios lo bendijo con más familia, con más bendiciones materiales. Y Dios le multiplicó todo. En el proceso hay una bendición. En el proceso viene una bendición mejor que la anterior, porque Dios forma al hombre de tal manera con sus manos para que ese hombre sea bendecido más y más todos los días. Dios nunca nos va a dejar solo. Los 3 jóvenes hebreos que fueron puestos en un horno de fuego no estaban solos. Cuando fue a ver el rey qué había pasado con aquellos 3 jóvenes que estaban en el horno de fuego, no miró a 3, miró a 4. El alfarero estaba ahí con ellos. ¡Oh, gloria a Dios! El Dios Todopoderoso estaba con ellos. Dios no deja solo a sus hijos. Dios está con sus hijos en el proceso. Quizá nos duele, pero hay un Dios que está con nosotros, que no nos deja en ningún momento solos. Y el rey dijo, no fueron 3 los que echaron al horno, yo veo 4. Allí estaba el alfarero, allí estaba el Dios Todopoderoso, allí estaba el ángel del Señor, allí estaba Jesús con ellos. Gloria a Dios. No estamos solos en el proceso. Dios está con nosotros. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados en el horno, pero ahí descubrieron que el alfarero estaba ahí con ellos. Un Dios que nunca los deja solos. Quizá le está surgiendo la pregunta ahora. Quizá está llegando a su mente y a su corazón la pregunta: ¿qué cuando nosotros le fallamos a Dios? ¿Qué cuando nosotros cometemos errores delante del Señor? Nos deja solos Dios. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Escucha muy bien esto, iglesia. Aun cuando tú y yo cometemos errores, Dios no nos deja solos. ¿Escuchaste? Aun cuando nosotros cometemos errores, aun cuando tú y yo cometemos errores delante del Señor, Dios no nos deja solos. Le pasó a David. David cometió un error grave delante del Señor. Pecó deliberadamente delante de Dios. Le falló a Dios. David tenía el corazón conforme a Dios. David era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero en un momento de su debilidad fracasó, le falló a Dios. ¿Lo dejó solo Dios? No, no lo dejó solo Dios. David fue prosperado en todas las cosas. Dios le dio la victoria. David se arrepintió y Dios lo coronó de favores y misericordia. Dale gloria a Dios, porque el Dios que nosotros tenemos no nos va a dejar solos. Nuestros errores, Dios perdona nuestras faltas. Dios perdona nuestros errores. Cuando la vasija frágilmente se quiebra o la vasija se deshace, Dios la vuelve a tomar con paciencia. Dios vuelve a trabajar con esa vasija. Dios vuelve a darle forma según le place. Y Dios nos lleva muchas veces, hermano, a través del perdón y la humillación, nos lleva de gloria en gloria. Y nosotros pasamos de un nivel a otro nivel. Y nosotros escalamos la montaña y nosotros comenzamos a brillar. Así como brilló Moisés cuando fue a la cima de la montaña, el rostro de Moisés brillaba. Así vamos a brillar nosotros cuando el proceso pase por nosotros y seamos útiles vasos en las manos del Señor. Dios no abandonó a David, aunque David cometió error. Ahora bien, hermano, las pruebas que nosotros pasamos, los problemas que muchas veces nosotros vivimos, las situaciones difíciles que a veces enfrentamos, son el horno. Cuando el alfarero le da forma a la vasija con sus manos según le place, cuando el alfarero termina aquella obra que a él le place hacer porque le gustó, él la deja que se seque un poco porque todavía es frágil en las manos del alfarero, y luego la lleva al horno.
Y el horno representa las pruebas que nosotros pasamos, los problemas que nosotros vivimos, las circunstancias adversas que pasan en nuestra vida, los momentos tristes que nosotros vivimos, esos momentos que nosotros a veces no queremos pasar por ahí, esos momentos que son dolorosos, esos momentos que son trágicos, esos momentos que afectan nuestras emociones, esos momentos que nos hacen a nosotros sentirnos pequeños, chiquitos. Ese es el horno. Pasamos por esas pruebas, pasamos por esos momentos difíciles, porque Dios tiene un proceso con la vasija. Dale gloria a Dios. Dios tiene un proceso contigo, Dios tiene un proceso conmigo, Dios tiene un proceso con nosotros. Y la vasija es puesta en el fuego, pasa por el momento difícil. Pero como el barro no puede decirle al alfarero lo que tiene que hacer, sino Dios el alfarero es el que tiene control de nuestras vidas y de nuestra vasija. Él está en el proceso, Él está en el proceso de la poda, de la transformación de nosotros. Y Él hace lo que tiene que hacer para que tú te vuelvas fuerte. Las pruebas, las adversidades, los problemas nos hacen fuertes, nos hacen resistentes. Y cuando venga el problema a nuestro lado, a nuestra familia, a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, usted es fuerte porque ya pasó el proceso, usted es fuerte porque ya pasó por el horno, usted es fuerte porque ya pasó por el fuego, usted tiene la fortaleza de Dios ahora para resistir y ayudar a otros a resistir. El horno representa las pruebas y muchas veces no nos gustan las pruebas porque son los fracasos. No nos gusta fracasar, nos sentimos mal, nuestro ego no acepta muchas veces la derrota. Pero sabes una cosa, en cada cosa que nos pasa, en cada situación que nosotros vivimos, hay una voluntad perfecta de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien, son para nuestro bien. Y muchas veces Dios usa el horno, las pruebas, las situaciones difíciles, para que usted y yo crezcamos en el Señor. Porque mientras no vienen esas pruebas, si un hermano no me saluda, ya me voy de la iglesia. Oye, hermano, hay inmadurez. Dios necesita un crecimiento, Dios necesita un pueblo fuerte, Dios necesita una iglesia fuerte, Dios necesita un matrimonio fuerte, Dios necesita una familia poderosa. Y esa familia tiene que pasar por el proceso para poder ser resistente y fuerte cuando vengan esos problemas de la vida. Hoy cuando mi esposa y yo miramos los problemas, solamente confiamos en un Dios que está con nosotros. Antes nos afligíamos quizá como usted. Antes quizá no podíamos dormir así como usted. Pero sabes una cosa, a medida como pasas por el proceso, a medida como hay un crecimiento, a medida como hay una transformación, a medida como viene una poda a nuestra vida, nosotros estamos listos para cosechar, nosotros estamos listos para tener bendición, nosotros estamos listos para dar de bendición para otros también. Porque ya pasamos por ese proceso. Y mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos aquí, mientras el espíritu y el alma vivan dentro de este cuerpo que cada día se envejece más, usted y yo vamos a pasar procesos. Pero gloria a Dios que para nuestro bien. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Que en ese proceso Dios nunca nos va a dejar solo. En ese proceso siempre vamos a tener el cuidado de Dios. En ese proceso siempre Dios estará contigo. En ese proceso no estaremos abandonados. Dios estará con nosotros en todo momento. No nos dejará para siempre caídos. El socorro de Dios está con nosotros y su mano poderosa está para extenderse y sacarnos de ahí. Dale gloria a Dios, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no nos deja solo. Un Dios que siempre está con nosotros. El horno no nos gusta, pero las pruebas representan el horno. Pero sabes una cosa, hermano, una vez que tú pasas el proceso, el apóstol Pablo escribe otra carta a los Corintios y nos dice: pero tenemos este tesoro, el proceso,
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga, mi hermano, en el proceso, después del proceso, la excelencia del poder de Dios está en usted. La excelencia del poder de Dios está en nosotros, para que el poder, la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Allí está en nosotros ahora el Dios Todopoderoso. Ahora podemos caminar confiados. Ahora tenemos el poder, la fuerza, la potestad, la resistencia, la dureza para enfrentar al enemigo y salir más que vencedores. Dele gloria a Dios, porque después del proceso, el barro tiene la excelencia del poder de Dios dentro. Literalmente lo dice así su palabra. Segunda de Corintios 4. Pero tenemos, verso 7, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego te dice el apóstol que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Cuando usted ya ha pasado por el proceso, cuando usted ya vivió la experiencia de la poda, de la transformación, usted está ahora capacitado, usted está ahora fuerte para poder decir lo que decía el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gloria a Dios, porque en el proceso ha habido un crecimiento, en el proceso ha venido la resistencia, en el proceso ha venido el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios sobre el vaso de barro. Lo más hermoso de esto, hermano, es que la vida no termina en el proceso. ¿Escuchó? La vida, su vida, mi vida, nuestra vida, la iglesia, el pueblo, no termina en el proceso, sino al contrario, en el proceso la vida del creyente crece. Dale gloria a Dios. La vida del creyente crece. En el proceso tú y yo crecemos, tú y yo maduramos. En el proceso tú y yo seguimos adelante, de gloria en gloria, viendo la gloria del Señor. Por eso qué hermoso, hermano, el proceso de Dios. No nos gusta, no nos gusta, pero es la única manera de que demos fruto. ¿Usted cree que aquellas plantas, aquella hectárea, aquellas 2 acres y medio de algodón grandote, les gustó que las cortaran por la mitad? No, mi hermano, pero era la única forma de que pudieran dar cosecha. No nos gusta el proceso, pero al final del proceso viene la cosecha en abundancia. Al final del proceso viene la victoria. Al final del proceso viene la resistencia. Al final del proceso la gloria, la excelencia del poder de Dios se manifiesta en el barro. Dale gloria a Dios, porque esa es la bendición de Dios. Esa es la propuesta de un Dios que esta mañana te dice: yo quiero pasarte por el proceso para que tú crezcas y seas de bendición. Entonces la vida no termina en el proceso. Amén. Con el proceso viene la abundancia. Con el proceso viene la bendición. Hablando sobre esto, Job nos dice: hay esperanza para nosotros. En el proceso hay esperanza. Aunque todo parezca oscuro, hay esperanza. Aunque no se mire el sol hoy, hay esperanza. Aunque todo esté nublado hoy, hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza, porque cuando está el proceso, algo está haciendo Dios con nosotros. Hay planes que Dios tiene con nosotros. Cuando Él está procesando la vasija de barro, es que Dios está procesando algo. Dios está ideando algo. Dios está formando algo. Dios nos está capacitando en algo. Y Job dice, capítulo 14, versos 7 al 9: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Si la vasija se deshizo, aún hay esperanza. Si en el proceso nos quebrantamos, aún hay esperanza. Pero si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Aún hay esperanza, hermano. Aún hay esperanza. Estás pasando por una situación difícil, aún hay esperanza. Está Dios procesando tu vida, hay esperanza. Aún hay esperanza. Oh, aún hay esperanza. Y luego dice Job: si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua
reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Dale gloria a Dios, que en el proceso se revive, en el proceso volvemos a tener vida, volvemos a tener esperanza. En el proceso Dios está con nosotros y no nos va a dejar solo. En el proceso vamos a tener la victoria, en el proceso vamos a ser mejores, en el proceso va a haber madurez en nosotros, en el proceso la iglesia va a caminar con la frente levantada, en el proceso la iglesia no va a caminar agachada, no, en el proceso la iglesia va a caminar victoriosa. En el proceso Dios va a dar a un pueblo la capacidad, el poder y la autoridad para salir avante, para salir vencedora, para tener la victoria, para enfrentar los problemas, para tener la victoria que Cristo ya prometió en la cruz del Calvario. En el proceso hay bendición, hay bendición. Dale gloria a Dios por ese proceso que es para nuestro bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces, no se siente, y entonces, cuando hayamos pasado por el proceso, seas como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dale gloria a Dios. Y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios por el proceso. Gloria a Dios. Que en los planes de Dios está bendecirnos. Y esta leve tribulación que estamos pasando es momentánea, es pasajera. Va a pasar. El día de mañana tendremos la bandera en alto. El día de mañana glorificaremos a Dios. El día de mañana le damos gracias a Cristo, que nos va a sacar adelante, que nos va a dar la victoria. Dale esa gloria al Señor. El proceso. La vasija se quiebra, la vasija se deshace, pero Dios la toma y la hace nuevamente según le place. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Iglesia, no te aflijas. No te aflijas por los problemas. Vamos a tener problemas. No te aflijas por las adversidades. Vamos a pasar por luchas. De repente el cuerpo se va a enfermar. De repente el cuerpo se va a debilitar. De repente la situación económica no va a estar muy bien. De repente pareciera que está oscuro. Pero sabes una cosa, el sol de justicia, el brillo del fuego del Señor está siempre ahí para con nosotros. Ten fe, ten confianza, sigue adelante, sigue caminando. Mira a Cristo. Mira a Jesús, que Él es quien nos anima, quien nos alienta para salir todos los días victoriosos. No miren las cosas, hermano. Dije el miércoles, no soy el producto de las circunstancias, soy el producto de mis decisiones. Las decisiones, lo que tú decidas, lo que tú creas, la fe que tú tengas, dale gloria a Dios, porque eso te va a sacar adelante. La fe que tú tengas te va a sacar adelante, te va a dar la victoria. Vas a ver el día de mañana eso como algo que ya pasó, como algo que ya dejó de ser, pero tú sigues caminando, tú estás con Dios, a ti nadie te detiene, a ti nadie te para. La fe que tú tienes te va a llevar a ver la victoria en el Señor. Esa fe victoriosa que te va a hacer ver la gloria de Dios. Entonces todo lo que hagas prosperará y todo te saldrá bien. Dije, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pasaste la prueba, pasaste el proceso, estás preparado para enfrentar lo que venga. Dale gloria a Dios, porque ahora tienes la fuerza, la capacidad del Dios Todopoderoso que te acompaña y que no te deja solo. Te hizo llorar el proceso. Te quitó el sueño, el proceso. No te dejó dormir. Perdiste algo de valor. Perdiste algo que amabas, algo que querías, algo que invertiste. Pero sabes una cosa, hay algo mejor. Después del proceso viene algo mejor. Gloria a Dios. Después del proceso viene algo mejor. Dios tiene algo mejor. Por eso esta mañana dale con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, esa bendición, ese aplauso, ese reconocimiento, esa gratitud a Dios. Dale al Señor esta mañana esas gracias, esa gratitud, porque estamos pasando las dificultades y las pruebas para salir adelante y ser maduros y ser fuertes y resistentes después de pasar por el horno. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor.
estás pasando por el proceso ahora, yo te invito al altar, a que Dios te dé fuerzas, a que Dios te dé la capacidad para resistir la prueba, el horno, el fuego, la transformación, la poda. Que Dios te mantenga firme, mirando a un Dios todopoderoso que no te va a dejar ningún momento solo, mirando a un Dios que todo lo puede, mirando a un Dios que está contigo, mirando a un Dios que dijo: no te dejaré, no te desampararé de la diestra de mi justicia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te doy gracias, oh Dios, por las veces que me has pasado por el proceso y las veces que voy a pasar todavía, porque tú estás, Señor, formando la vasija de barro en tus manos. Tú eres mi alfarero, Señor, yo soy el barro en tus manos. Tú eres quien moldea mi vida, tú eres quien controla mi situación, tú eres quien tiene todo en tus manos, Señor. En ese proceso de bendición, yo sé que ahorita, Señor, me cuesta. Yo sé que ahorita, Señor, las lágrimas se me salen. Yo sé que ahorita el corazón se constriñe, pero hay bendición después del proceso. Sí, Señor. Sí, Señor. Hazme como el barro en las manos del alfarero.